Hola, ¿qué tal, alumnos? Vamos a continuar viendo la clase sobre el tema de ondas. Esta pues viene siendo la clase 2. Anteriormente habíamos explicado qué es una onda y cuáles son sus características importantes, como son la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. Ahora vamos a centrarnos en lo que son los diferentes tipos de ondas que podemos encontrar en la naturaleza y cuáles son sus características. A primera instancia tenemos las ondas sonoras. Las ondas sonoras son aquellas que se propagan por medio del sonido, o sea, las percibimos por medio de un sonido, ¿de acuerdo? El ser humano es capaz de percibir frecuencias comprendidas entre 15 y 20.000 ciclos por segundo, es decir, de 15.000 Hz a 20.000 Hz, y esto integra lo que es el espectro de audible, ¿de acuerdo? Por debajo de esta frecuencia, de este intervalo, se dice que es una frecuencia infrasónica y por arriba está la ultrasónica. Estas lógicamente no las podemos escuchar, solamente podemos escuchar en estas frecuencias. Ahora, el sonido se propaga mediante un medio elástico. Es necesario que el sonido tenga un medio elástico, el cual sirve para poder transportar las ondas sonoras, ¿sí? ¿Y un medio elástico cuál es? Un medio elástico pues viene siendo el aire, algunos gases, el agua, metales, todo eso es un medio elástico, ¿de acuerdo? Entonces, la única forma que no se puede propagar el sonido es que el sistema esté en un vacío, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay un experimento que si ustedes tuvieran la forma de hacerlo, lo podrían hacer y verán que es cierto, en el cual se tiene un reloj, una alarma, un reloj despertador, y se encierra en una especie de campana, de tal forma que se conecta una tubería a esta campana y se le extrae el aire. Cuando se le extrae el aire a esta campana, el aire que se encuentra dentro, utilizando una bomba de vacío, la alarma se dejará de escuchar. Eso debido a que queda vacío dentro de este recipiente. Por lo tanto, el sonido no se propaga en el vacío. Ahora, aquí tenemos algunas velocidades con las cuales se propaga el sonido en diferentes medios, o sea, en el medio elástico. El sonido en el aire se propaga con una rapidez de 331.4 metros sobre segundo a una temperatura de 273 grados Kelvin. Es decir, que si ustedes quieren saber en grados centígrados a cuánto equivale esto, pues tendrían que hacer la transformación. Por ejemplo, el sonido en el agua se propaga a una velocidad de 1435 metros sobre segundo a una temperatura de 281 grados Kelvin. Es decir, que la rapidez del sonido depende del medio elástico y de la temperatura en el cual se encuentre dicho medio. Y acá vemos cómo este diagrama, cómo se propaga el sonido a través de un medio elástico. El medio elástico viene siendo esto, o sea, esas partículas. Cuando existe una perturbación en el espacio, lo que sucede es que las partículas del medio elástico empiezan a vibrar, transmitiendo esa energía sonora de un lugar a otro. Ahora, ¿qué características podemos ver en los fenómenos acústicos? Bueno, podemos ver el fenómeno de la reflexión, que significa que las ondas sonoras se pueden reflejar cuando chocan en una pared dura, ¿sí? O sea, se pueden reflejar o rebotar en una pared dura, eso es fácil de entender. El eco se origina por la repetición del sonido reflejado, es decir, que una vez que se refleje el sonido, este se puede reflejar en diferentes superficies, de tal forma que se puede repetir dicho sonido. Por eso oímos el sonido repetido cuando escuchamos un eco. Y el eco, pues sí, se puede tener una aplicación una aplicación real y funcional
utilizando el eco, como es en el caso de los sonares. En el caso de los sonares se utiliza un sensor que mide, o más bien envía una onda de sonido que choca sobre una superficie y este rebota y regresa. Entonces, para saber la distancia que recorrió el sonido, o más bien si queremos medir la profundidad por ejemplo del mar usando un sonar, pues simplemente tendríamos que calcular cuánto tiempo tarda de ida y de vuelta en regresar la señal de sonido, y considerando también la velocidad del medio elástico. La resonancia significa que la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Y eso lo podemos ver en lo que son las guitarras, o en este caso en un violín. Si nos damos cuenta, aquí si nos vamos a tratar de entender que las guitarras o los violines en su caso tienen un agujero entre las cuerdas. Ese agujero, realmente la guitarra y el violín se encuentran huecos, ¿vale? Entonces, todo este cuerpo se denomina caja de resonancia, de tal forma que cuando la cuerda vibre, el sonido que emite la cuerda hace vibrar o resonar a el instrumento, o a la caja, a la madera. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que se amplifique el sonido. Ustedes lo pueden comprobar si tienen oportunidad con una guitarra. Pónganle o tápenle el hueco que tiene cada guitarra y muevan la cuerda. Y van a ver que la cuerda no va, o sea, sí va a sonar, pero muy leve. Quiten donde lo taparon, el hueco, la tapa donde pusieron la tapa del hueco, y suenen la cuerda y van a ver que va a sonar con mayor intensidad. Y eso se logra debido a que al entrar en resonancia la cuerda con la estructura, con la madera o con la caja de resonancia, la intensidad del sonido aumenta. Es decir, que si aumenta la señal o la onda en su valor máximo, vamos a tener una resonancia mayor. La reverberación, ¿qué significa? Simplemente significa que si tú hablas dentro de un local o dentro de un lugar, y en ese local o en ese lugar hay mucho eco, por más que quieras hablar, no vas a entender lo que dice la persona. Eso debido a que es tanto el eco que se produce en ese lugar que el sonido rebota en todas partes, entonces se pierde, por así decirlo, la forma de entenderlo, ¿no? Entonces, para evitar eso, se utilizan recubrimientos o materiales que absorban el sonido. Es decir, que el sonido debería ser emitido y recibido de alguna forma, ¿no? No es que sea emitido y rebote en todos lados, ¿no? Porque pues no se va a entender lo que está diciendo la persona. Y aquí hay otras cualidades del sonido, como son la intensidad. Esto ya lo habíamos visto. Esta cualidad determina si el sonido es fuerte y débil. ¿De qué depende la intensidad? Depende de la amplitud de onda. Recordemos que lo vimos. Si la amplitud de onda es alta, el sonido se va a escuchar de mejor forma. Y también si el objeto o la persona que quiere escuchar se centra o se acerca hacia la fuente, también lo va a escuchar con mayor intensidad. Y es lo que vemos acá. Un sonido intenso significa que tiene amplitud de onda grande. Un sonido débil significa que su amplitud de onda es muy pequeñita, ¿no? Y aquí vemos una explicación del diagrama de cómo funciona esta parte del sonido, en el cual dice, bueno, si nosotros estamos acá, o más bien tenemos la fuente sonora en este punto. Esta fuente sonora emite ondas sonoras, ¿de acuerdo? Que se dirigen hacia acá, de tal forma que si yo estoy en este punto, voy a escuchar el sonido con mayor intensidad, a diferencia de acá, que lo voy a escuchar con menor intensidad. Eso se debe a que aquí hay mayor concentración de ondas sonoras en un espacio y aquí hay menor concentración de ondas en este espacio. Y la intensidad del sonido se puede medir o más se puede calcular, ¿no?
y la unidad es el watt por centímetro cuadrado, es decir, la cantidad de energía acústica que en un segundo pasa a través de una superficie de un centímetro cuadrado. Sin embargo, el intervalo de intensidades que el oído es capaz de percibir es muy grande, por lo que se creó una escala logarítmica para medirlas. En este caso se utiliza el Bell, ¿sí? Esta es la fórmula para calcular la intensidad sonora, pero utilizando el Bell, que el Bell o el decibel se fundamenta en la comparación de distintos sonidos, de tal forma que si la intensidad de un sonido es 10 veces mayor que la intensidad de otro, se dice que la relación entre sus intensidades es un Bell. ¿De acuerdo? Entonces esta escala se creó con el fin de manejar datos más, vamos a llamar así, más resumidos, porque estos pues, serían datos muy grandes, en cambio con esto pues es mucho más pequeño. Y también, pues en este caso, como se había comentado, aparte de los Bell, se utilizan los decibeles, que es la décima parte de un Bell. ¿Por qué? Porque un Bell sigue siendo muy grande. Por lo tanto, como el ser humano escucha una escala logarítmica, escucha el sonido de tal forma que puede escuchar gran cantidad de intensidades. Entonces se utiliza el decibel con el fin de que sea mucho más fácil utilizar el sistema de unidades. Y pues acá vemos prácticamente las intensidades de sonido en decibeles. Por ejemplo, en el caso del umbral de audición es 0, el murmullo es 20 decibeles y así podemos observar las diferentes intensidades de sonido. Esta es la unidad que se utiliza generalmente para medir sonido. Esta también, pero esta casi no, porque esta te va a dar números muy grandes. Ahora, también tenemos el tono, ¿no? Esta cualidad de sonido depende de la frecuencia con la que vive el emisor del sonido. A mayor frecuencia el sonido es más alto o agudo. A menor frecuencia el sonido es más bajo o grave, ¿sí? Es decir, que si el sonido vive a mayor frecuencia el sonido es más alto. Y si es o agudo y a menor frecuencia el sonido es más bajo o grave. Es lo que nos quiere decir. Y el timbre es la cualidad que posibilita identificar la fuente sonora, aunque distintos instrumentos produzcan sonidos con el mismo tono e intensidad. Es decir, que el timbre nos permite distinguir los diferentes tipos de instrumentos. A pesar de que esos instrumentos pueden utilizar las mismas notas musicales, el timbre hace que se diferencie entre ellos, ¿sí? Puedes tocar la misma nota con una trompeta, ¿de acuerdo? O con una flauta. Sin embargo, van a sonar diferentes en cuanto a timbre, ¿sí? Entonces, también las voces de las personas las podemos identificar. Si un cantante canta, utiliza notas. Entonces, lógicamente, puede venir otro cantante y canta, utiliza las mismas notas. Sin embargo, el timbre va a diferenciar la voz de uno y de otro. Eso es todo, jóvenes. Espero que hayan comprendido el tema. Vamos a continuar con las demás clases y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues háganmela saber. Ya saben por qué medios. Cuídense y les deseo éxito.